Bueno, hola mis amigos, ese es mi canal de YouTube y espero que ya tengan acceso a él para poder seguir las clases de matemática, ¿no? Así que, chiquillos, tercero medio, ¿ya? Acá va la clase para ustedes, ojalá la puedan compartir, la puedan ver. Recuerden que el material que se envió es respecto a la variable aleatoria. Son dos documentos, uno en formato Word que tiene que ver con las instrucciones, que se entregó el día lunes y tiene que ser de vuelta el día viernes hasta las 3:15, ¿ya? Al correo electrónico que se adjunta y en los horarios que corresponden, que también está en las instrucciones. Y el otro documento fuerte es el formato PDF, que es donde vienen las 5 hojas con ejercicios, ¿ya? Yo también se la compartí a varios estudiantes y espero que la hayan podido masificar para que llegue a todos, ¿ya? Y a todas. Así que aquí les voy a hacer un poquito de resumen de lo que nosotros ya trabajamos y además voy a ver un concepto nuevo que aparece en la guía y que también tienen que hacer ejercicio entonces para que les sea de utilidad, ¿ya? Entonces fíjense, recuerden que nosotros vimos la variable aleatoria, ¿ya? Y para nosotros poder efectuar la variable aleatoria primero tenemos que pasar por esto que está acá, ¿ya? Que es omega, que es el espacio muestral. ¿El espacio muestral de qué? Recuerden que es un experimento aleatorio, ¿ya? Entonces el experimento aleatorio es algo que depende del azar. Nosotros con certeza no podemos saber todos los resultados de un experimento aleatorio, ¿ya? Pero sí podemos conocer las posibles soluciones. Entonces, ¿cuál es el experimento aleatorio que yo estoy realizando acá? Ya, si algunos ya se pudieron dar cuenta, porque lo vimos en clase, yo acá estoy lanzando dos monedas, ¿ya? Si estoy lanzando dos monedas, ¿cuáles son todos los posibles resultados? Es decir, ¿cuál es mi espacio muestral? Es que en las dos monedas me salga cara a cara, que me salga cara sello, sello cara y sello sello, ¿ya? Esas son todas las posibles soluciones. Ese es el espacio muestral del experimento aleatorio que yo definí, que es el lanzamiento de dos monedas, ¿ya? Entonces, hasta ahí yo defino X mayúscula. ¿Qué es X mayúscula? Es una función. Esta es la variable aleatoria, ¿ya? Es un contador, cuenta. Y yo que estoy contando, ahí dependiendo del ejercicio, de la condición que se dé, en este caso lo que yo me estoy dando para el ejemplo que estoy trabajando acá, es número de sellos. Número de sellos. Entonces, por cada elemento del espacio muestral, yo voy a contar número de sellos. ¿Y qué tiene en particular esta variable aleatoria? Que los elementos del espacio muestral los va a conectar con un número, ¿ya? Un número real, acá. Entonces, fíjense, nuestra variable aleatoria X mayúscula, contar el número de sellos. Entonces, cara a cara, yo cuento el número de sellos y aquí hay 0. Por eso, este elemento, que no es numérico, se conecta con un número, ¿ya? Eso es lo que hace la variable aleatoria. Cara sello, ¿cuántos sellos tengo acá? 1, por eso se conecta con el 1. Sello cara, un sello de nuevo, por eso se conecta nuevamente con el 1. Y sello sello, acá cuento 2 sellos, por eso se conecta acá con el 2. Esto es variable aleatoria, ¿ya? Un contador, una condición que yo estoy dando para los elementos del espacio muestral, conectarlos con un número. Eso hace la variable aleatoria, ¿ya? Y se pueden dar distintas condiciones para distintos ejemplos, distintos casos, distintos experimentos aleatorios, ¿ya? Y luego de eso, ¿ya? Yo me voy a definir acá, lo voy a corregir acá porque yo lo puedo denominar con F o le puedo poner una P, ¿ya? Ya voy a explicar por qué. Que esto es la función de probabilidad. ¿Qué es lo que hace la función de probabilidad? De nuevo, como es una función, entonces va a tomar los elementos de un conjunto y los va a llevar a otro. ¿Qué es lo que va a hacer? Los elementos que están acá, ¿ya? Que son los valores de la variable aleatoria, 0, 1, 2, ¿ya? Esos son los valores de la variable aleatoria. Esos números los va a conectar con su correspondiente probabilidad de ocurrir, ¿ya? Su correspondiente probabilidad de ocurrir. ¿Qué significa eso? Si yo acá el 0 le aplico la función de probabilidad, el 0 se va a conectar con su probabilidad de ocurrir. ¿Qué significa su probabilidad de ocurrir? Si yo estoy mirando el 0, es decir que en el lanzamiento de dos monedas, aquí está todos los posibles resultados del lanzamiento de dos monedas, ya que son 4 casos, son 4 posibilidades que tengo, ¿ya? ¿Qué significa el 0? Que yo al lanzar dos monedas obtengo 0 sellos. 0 sellos. ¿Y en cuántos casos ocurre eso? De 4 ocurre solamente en uno. ¿En cuántos casos solamente hay 0 sellos en un solo caso? Por eso es 1 de 4. Recuerden que la probabilidad de esta fracción es
La regla de Laplace, casos favorables arriba y abajo, casos posibles. ¿Cuántos casos posibles tengo en el lanzamiento de dos monedas? 4. 4 casos posibles. ¿En cuántos casos encuentro 0 sellos? En 1. Solo en 1. Por eso 1 de 4. Si yo acá hago la división, lo transformo a decimal, es 0,25. ¿Ya? Ahora, fíjense el 1. ¿Qué significa el 1? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el 1? Significa que en el lanzamiento de dos monedas yo obtengo un sello. Un sello. ¿En cuántos casos ocurre eso? En 2. ¿En 2 de cuántos? De 4. Por eso 2 de 4. En 2 casos yo tengo un sello, por lo tanto es 2 sobre 4. Si yo simplifico esto, significa dividir arriba y abajo por el mismo número, divido por 2, ¿cierto? 2 dividido 2, 1. 4 dividido 2, 2. 1 medio. Transformado a fracción, 0,5. ¿Ya? Fíjese que justo es la mitad porque de 4 casos son 2. La mitad. ¿Ya? Y finalmente, ¿cuál es la probabilidad del 2? La probabilidad del 2, ¿cierto? De que ocurra el 2 significa que en el lanzamiento de dos monedas yo tengo 2 sellos. Obtengo 2 sellos en el lanzamiento de dos monedas. Y es un solo caso de 4 que existen. 1 de 4. Nuevamente, al igual que este caso, transformado a decimales 0,25. ¿Ya? Eso es lo que nosotros alcanzamos a ver y trabajar en clase. ¿Ya? Ahora, respecto a la notación, que nosotros también lo vimos en clase, era qué significaba esto que está acá. Que ustedes supieran leer esto. ¿Ya? Entonces la P es de probabilidad. La X es de la variable aleatoria. ¿Ya? Y el 1 significa que cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X sea igual a 1. Entonces yo veo cuál es la probabilidad de que el X sea 1, ¿cierto? Y es 0,5. Por eso está así. Fíjese que acá hay una igualdad. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0? Es igual a la probabilidad de que X sea igual a 2. La probabilidad de que X sea 0, la probabilidad de que X sea 2, en ambos es un cuarto, 0,25. Por eso son iguales. ¿Ya? Y con respecto también a la notación, la función de probabilidad también muchas veces, y en la misma guía que tienen en formato PDF, ¿cierto? La F minúscula significa función de probabilidad. Una función que toma los elementos de este conjunto y los lleva para acá. ¿Ya? Entonces yo lo anoto así también. F de 1 significa esto mismo que está acá, la probabilidad de que X sea 1. La probabilidad de que X sea 1 era 0,5. Lo mismo, F de 1, es decir, F de 1, toma el 1 y aquí está su probabilidad con la cual está relacionado. ¿Ya? Fíjense acá, lo mismo, y que esto también lo van a ver en la guía, la misma notación. X sub i significa los valores de la variable aleatoria. ¿Cuáles son los valores de la variable aleatoria del ejemplo? 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ahí están los valores de la variable aleatoria. Y f de x o p sub i significa lo mismo. La probabilidad de x, aquí también la probabilidad de los valores de la variable aleatoria. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad del 0? 0,25. Ya lo vimos ya. ¿Cierto? 25 centésimos. ¿Ya? Fíjese acá, ¿cuál es la probabilidad, ¿cierto? Del 1. La probabilidad es 0,5. Lo vimos, la probabilidad es 0,5. ¿Y cuál es la probabilidad de el 2? La probabilidad del 2 es 0,25. ¿Ya? Eso es generalmente o a grandes rasgos, ¿cierto? Lo que nosotros vimos en clase, a modo de resumen, para que les sirva, tengan un apoyo ahí para trabajar desde sus casas en la guía. ¿Ya? También recordar lo siguiente, que una de las características que tiene la variable aleatoria, ¿ya? Que al utilizar la función de probabilidad, todas estas probabilidades que están acá, la suma de ellas va a ser equivalente siempre a 1. Siempre a 1. Fíjense, si yo me fijo solamente en las fracciones, si yo miro solamente en las fracciones, 1/4 más 2/4 son 3/4, más 1/4 son 4/4, y 4/4 corresponde a el entero, 1. 4/4, 4 dividido 4, 1, el entero. ¿Ya? Fíjense acá, lo mismo pasa con los decimales. Si yo sumo 0,25 y 0,25, si sumo ambos me da
0,5 más 0,5 es 1. La suma siempre va a ser 1, ¿ya? Y es importante para ver el elemento que vamos a trabajar, ¿ya? Antes de pasarme al elemento, pueden hacer ustedes la suma ahí en sus casas, comprobarlo. Sumar los decimales les tiene que dar 1, ¿ya? Si suman las fracciones, también pues tienen que dar a 4 cuartos, el entero, ¿ya? Ahora, sí, este elemento que quería ver también acá, que aparece en la guía, para que lo tengan, es función de distribución, o también se le conoce como función de distribución acumulada, ¿ya? Como lo pueden reconocer en primera instancia con una F mayúscula, Entonces, fíjese acá, F mayúscula de X sub I. Es decir, va a ser la probabilidad acumulada de X. ¿Qué significa acumulada? Tal cual, eso mismo, empieza a acumular las probabilidades, empieza a juntarlas, empieza a sumar, empieza a barrer todas las probabilidades. Entonces fíjese, ¿cuál va a ser la probabilidad acumulada del 0? Como esta es la única probabilidad que hay hasta el momento, el 0,25, entonces se mantiene, porque es lo único acumulado hasta ahora. Pero fíjese que si yo llego acá a la probabilidad acumulada del 1, y estoy acumulando, estoy juntando, entonces hasta el 1 ya tengo la del 1 y la del 0. Es decir, tengo 0,5 y tengo 0,25. Por lo tanto, tengo 0,75. Porque ya estoy acumulando, estoy juntando desde el 1 hacia atrás. Estoy juntando yo las probabilidades. Estoy, como dice, acumulando, ¿ya? Y finalmente cuando llego al 2, ¿cierto? Ya estoy acumulando la probabilidad del 2, la del 1 y la del 0, todo hacia atrás, Entonces tengo 0,25, 0,5 y 0,25, ¿ya? Como estos dos sumados ya me daban 0,75, entonces al sumarle 0,25 llego yo al 1. Eso en la función de distribución acumulada, ¿cierto? El nuevo contenido que estamos viendo, siempre va a ocurrir. Si yo estoy acumulando, ¿ya? Y llego al último valor de la variable aleatoria, el mayor, y estoy acumulando todo hacia atrás, recuerde que la suma de todas las probabilidades siempre da 1. Entonces, eso tiene que ocurrir siempre, ¿ya? En los ejercicios para que lo tengan presente, ¿ya? Entonces, ahí con la anotación, ¿cómo yo lo podría ir complementando? Yo podría decir f de, por ejemplo, el 1. Es decir, estoy calculando la probabilidad acumulada del 1. Entonces, acumulo el 1 y el 0. Todo lo que está antes también. El 1 y el 0. Y era 0,75. ¿Ya? Otra notación también que recibe, ¿ya? La función de distribución acumulada es a través del P, que acabo de borrar. Que se escribe de esta forma, fíjense. La probabilidad de que X, ¿cierto? La variable aleatoria, la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. Esa notación también la recibe. Esta notación que está acá es lo mismo que está acá. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque yo estoy acumulando desde el 1 todos los que son menores o iguales. Entonces, si yo miro los valores de la variable aleatoria X, los que son menores o iguales que el 1 van a ser el 1 y el 0. Esos son los menores o iguales que 1, el 1 y el 0. Acumular estas dos probabilidades. Y si yo la acumulo es sumarlas. Entonces, si yo las sumo, ¿cierto? Voy a tener lo mismo de acá. 0,75. Esa es otra notación también que recibe. Ahora, para ejercicio yo puedo encontrarme con otras notaciones también. Por ejemplo, decir la probabilidad de que X sea menor que 1. La probabilidad de que X sea menor que 1. Directamente menor. Entonces, veo los valores de X. ¿Cuáles son menores? El único menor que el 1 es 0. Entonces, lo único que estoy acumulando yo es la probabilidad del 0, que es 0,25. Entonces, le pongo acá 0,25. Es lo único que estoy acumulando. Por eso 0,25. O también otra variación que tiene el ejercicio, la probabilidad de que X, ¿ya?, sea mayor o igual que 1, por ejemplo. O también en el caso de que sea solamente mayor que 1.
solamente mayor que 1. En el ejemplo que yo me di, que es mayor o igual que 1, entonces estoy acumulando todos los que son mayores o iguales que 1. Veo los valores de x, ¿cuáles son mayores? El 2. Y el 1, que es igual a 1, porque son mayores o iguales que 1. Mayor o iguales que 1, ¿cierto? Es el 1 y el 2. Estoy acumulando estas dos probabilidades. Entonces, ¿cierto? Acumulo el 0,5 y el 0,25. Y me da 0,75. Similar al resultado anterior, pero es coincidencia del ejercicio. Así como pueden haber muchos otros ejercicios, muchos otros resultados. ¿Ya? Y para ser más claro, ¿cierto? Lo voy a poner acá en el diagrama. Que como es una función, entonces nuevamente toma los elementos de un conjunto y los lleva hasta otro. Pero esta vez es f mayúscula, función de distribución acumulada. Entonces, ¿cierto? Para el 0 sigue siendo lo único que vamos a acumular hasta el momento, entonces 0,25. ¿Ya? Cuando ya llego al 1, y estoy acumulando, cuando llego al 1, acumulo la probabilidad del 1, que sería esto, 0,5, más la probabilidad del 0, 0,25, entonces 0,75. Y finalmente, para que ustedes lo noten, ¿cierto? Y le haga sentido nuevamente ese 1 que aparece ahí, cuando ya llego hasta el 2, ¿cierto? Estoy acumulando la probabilidad del 2, la del 1 y el 0. Entonces, todas las probabilidades. Y si estoy considerando todas las probabilidades, el resultado va a ser 1. A ese 0,75 le sumo 0,25 y me da 1. Función de distribución acumulada. ¿Ya? Y para finalizar, que aparece de todas formas ahí en la guía, pero para terminar igual quiero hacer mención a aquello, para que les quede súper claro, que es el tema de la gráfica. ¿Ya? Porque también hay preguntas así que por la gráfica yo pueda desprender la información o específicamente en la guía sale que ustedes construyan un gráfico. ¿Ya? Y si tienen que construir un gráfico, recuerden que es eje X, eje Y. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser específicamente nuestro eje X, nuestro eje Y? Entonces nuestro eje X va a ser los valores de la variable aleatoria, que nosotros tenemos el 0, el 1 y el 2. Vamos a seguir con el mismo caso. ¿Ya? Si varía el ejemplo, el experimento aleatorio, la variable aleatoria, si varían, entonces ahí también van a variar los valores de su gráfico, pero siempre van a ser de esta forma, se van a distribuir de esta forma. En el eje X van a ir los valores de la variable aleatoria, los X, 0, 1, 2, ¿ya? Como está acá. Y acá van a ir las probabilidades. Yo lo puedo poner como f de x, ¿cierto? O lo puedo escribir como p de x en este eje, en el eje de las y, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener los siguientes valores. Voy a ponerlo un poquito más abajo para que me alcance. Ahí. Entonces, fíjese que si yo puse la f minúscula y la p de x es porque estoy hablando de esta fila que está acá, que sería función de probabilidad. No estoy acumulando, es la función de probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el x sea 0? La probabilidad de que el x sea 0 sería 0,25. Entonces, ese es el primer valor que marco, 0,25. ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer así en barras, porque así le aparece en la guía. Entonces, para que le haga más sentido. Entonces, para el 0 es 0,25. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el x sea 1? Su probabilidad es 0,5. Entonces, ese va ahí. 0,5. ¿Ya? Y el último, el 2, ¿cuál es la probabilidad de que x sea 2? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea 2? Es 0,25, nuevamente. 0,25. Entonces lo marcamos ahí. 0,25. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner el 1. Entonces fíjense bien que esta es la función de probabilidad. Para cada valor de x, yo le asigno su probabilidad de ocurrir. ¿Ya? La probabilidad de que ocurra. Entonces va a ser un gráfico así. ¿Ya? O puede ser otro tipo de gráfico, pero siempre va a conectar el valor de la variable aleatoria con su probabilidad de ocurrir. ¿Ya? Ahora le aparece también, ahí en la guía,
Vamos a hacerlo de la misma forma. 0, la voy a poner aquí 75 y aquí le voy a poner 0,25, ¿ya? ¿Por qué lo vamos a poner así? Vamos a poner de la misma forma, en el eje X van a ir las variables, ¿cierto? Los valores de la variable aleatoria que son 0, 1 y 2, ¿ya? Pero acá este eje es de la F mayúscula. Ojo ahí con la diferencia, F minúscula, F mayúscula. F minúscula, función de probabilidad. F mayúscula, función de distribución acumulada. Entonces aquí estoy acumulando. Estoy haciendo este trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la probabilidad? La probabilidad acumulada del 0 es 0,25 porque es el único valor que tengo hasta ahora. Entonces, lo único acumulado es la probabilidad del 0. Por eso 0,25, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad acumulada del 1? ¿Cierto? La probabilidad acumulada del 1, recuerden que estoy acumulando el 1 y el 0, o sea, 0,5 y 0,25, que resulta ser 0,75. Entonces, ahí va 0,75, ¿ya? Y finalmente, aquí para que no me estorbe, esto lo voy a borrar un poquito, ¿ya? Para que no me estorbe. Y la probabilidad acumulada del 2, la probabilidad acumulada del 2, ¿cierto? Va a ser acumular el 2, el 1 y el 0. Sus respectivas probabilidades 0,25, 0,5 y 0,25. Acumulo todo eso, lo sumo y me da 1. Entonces, ¿qué particularidad tiene este gráfico? Que como yo estoy acumulando probabilidades, entonces finalmente cuando ya las tengo todas acumuladas, voy a llegar a ¿dónde? Al 1. Ni más ni menos, al 1. ¿Ya? Si yo no llego al 1, entonces hay algo está fallando en mi desarrollo. Entonces, así están compuestos los gráficos también que aparecen en la guía para que tengan una orientación y le quede más clarito. ¿Ya? Si bien la guía tiene contenido, pero de repente igual hay que leerlo un poquito o explicarlo para que le quede más claro, ¿ya? Eso por ahora para tercero medio. Así que espero que les sirva de ayuda. Como les decía en el primer video, tengan ojo antes de mandar cualquier duda o cualquier consulta, no porque no las quiera resolver, sino porque agoten todas las instancias primero. Vean el video, busquen más en internet, otros videos de YouTube. Pueden preguntar a sus compañeros, a lo mejor los que están un poquito más avanzados, los que entienden, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque si todos llegan y me preguntan a mí directamente, el correo se me va a saturar con información y al final tampoco voy a ser capaz de poder resolverla todas las dudas antes del viernes, que es la fecha límite para que entreguen la guía. ¿Ya? Así que recuerden poner todos los desarrollos, después lo pueden escanear, le pueden sacar una foto con el celular, lo que les sea más cómodo, y la envían al correo, como ya les dije, el viernes a las 3:15 el plazo final, ¿ya? La nómina de los alumnos del curso yo la tengo. Entonces, recuerden poner bien su nombre, el curso, la fecha, ponerlo ahí clarito, porque la que yo no reciba, entonces ese F, ¿ya? Para que lo tengan clarito. F mayúscula, de remuerto. ¿Ya? Así que espero que les sirva. Estamos en contacto.